del reino de Dios? ¿O cuántos somos parte del reino de Dios? Nosotros no lo sentimos, sino que sabemos que somos parte del reino de Dios. O también pudiéramos decir, ¿cuántos vivimos la experiencia, óigase bien, de ser parte del gobierno de Dios? Y igual, ¿verdad? Es lo mismo, reino, gobierno. Hay una autoridad hay una autoridad principal, y luego pues están todos los demás. A mí me gusta usar, cuando hablo de reino, me gusta usar mejor la palabra gobierno, porque me ubico mejor. Somos parte de un gobierno. Así como somos parte como salvadoreños de un gobierno, ¿verdad? O sea, en la nación. Entonces cuando ubico gobierno, el reino, estamos hablando del gobierno de Dios, del gobierno del Señor Jesucristo sobre cada uno de nosotros. Entonces el mensaje principal, o uno de los mensajes principales del Señor Jesucristo en los evangelios, fíjese que fue precisamente el reino de los cielos. El Señor habló mucho del reino de los cielos. Vamos a Mateo 3:2 y también Mateo 5:3 y Mateo 6:33. Pero vamos con el primero. San Mateo 3:2 dice: y diciendo el Señor, arrepentíos, porque el reino, dice, de los cielos, el gobierno de los cielos se ha acercado. Luego en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y en San Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces somos parte, fíjese bien, cada uno de nosotros, de un reino. En los Hechos de los Apóstoles hallamos a los discípulos del Señor predicando también acerca del reino de Dios, acerca del reino, fíjese bien, de los cielos. Y dice, si usted busca Hechos 8:12, dice la palabra: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces no solamente el Señor Jesucristo habló del reino de Dios, sino que también los discípulos, dice, que anunciaban el reino de Dios. Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Luego Hechos 28:30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí está nuevamente, hermanos, el reino, la autoridad, el gobierno, fíjese bien, de nuestro Dios, manifestado a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, la autoridad máxima que ubicamos dentro de ese reino, ya lo dijimos, es la persona del Señor Jesucristo como Rey y como Señor, ¿verdad? Como Rey y como Señor. Quiero que vayamos a 1 Timoteo 6:15. Y ahí lo dice: la cual, dice, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces la autoridad en ese reino tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Y 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, al Rey de los siglos, mire, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pero cuando Pablo hablaba del Señor, también lo refería como Rey, ¿verdad? Como el Rey, dice, de los
de los siglos, como Rey de reyes y Señor de señores. Pero un reino, hermano, no solo funciona con un rey, sino con aquellos que son seguidores de dicho reino o súbditos de dicho reino. Cuando nos convertimos a la fe del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros nos volvemos en parte del reino de los cielos. Y como miembro del reino de los cielos, óigase bien, hay una misión que todos debemos, en la cual todos colaboramos, y es el de servir como instrumentos para que la voluntad de nuestro Rey sea hecha sobre la tierra. Amén. Y de acá, fíjese bien que todos conocemos el Padre Nuestro, y todos lo hemos repetido: Padre nuestro, ¿verdad?, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, como súbditos, como seguidores, como parte de ese reino, decir que la misión de cada uno de nosotros es ser instrumentos para que la voluntad de nuestro Rey y Señor sea hecha sobre la tierra, ¿verdad? Esa es nuestra misión. Lo dijo el Señor, y luego también dijo Jesús, les dijo, ¿verdad? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces ahí está el Señor, ahí está la autoridad de nuestro Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, y cada uno de nosotros somos seguidores, somos súbditos, somos parte de ese reino de nuestro Dios, o el gobierno, ¿verdad?, de nuestro Dios. Mire, el que nos sintamos parte de ese reino, óigase bien, ahí viene como el punto ya. El que nos sintamos parte de ese reino tiene que ver con el grado de compromiso que cada uno de nosotros hemos adoptado en nuestra vida particular con la voluntad de nuestro Rey. Ahí es cuando comenzamos a conectarnos, ¿no? A conectarnos. En la palabra del Señor, óigase bien, se nos describe la importancia que tiene para un súbdito o miembro del reino de los cielos, lo que debe representar la voluntad de su Rey en la vida de esa persona. Mire cómo es de trascendental el punto de la voluntad de Dios en la vida de un miembro del reino de los cielos, que Pablo dijo en Romanos 12:2 lo siguiente: dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces estamos comprometidos con ese reino, y la manera en la que nos conectamos es básicamente buscando el obrar y el que se haga la voluntad de nuestro Rey sobre la tierra. Y nosotros somos instrumentos de ello. Nosotros buscamos. Y mire cómo buscamos, o cómo es de importante que dice: señores, no se conformen a este siglo, sino renuévense, dice, renovaos en vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Eso significa que la voluntad de Dios para quien está dentro, quien vive, quien es parte del reino de los cielos, es sumamente importantísimo para sentirse conectado con ese reino de Dios. Luego dice también: por tanto, no seáis insensatos, dijo Pablo, Efesios 5:17, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Eso significa, fíjese que, repito, que para aquellos que somos parte del reino de los cielos, o sea, el hacer la voluntad de Dios es sumamente importante, porque es la manera, fíjese, en la que colaboramos o somos instrumentos para que la voluntad de nuestro Rey se haga sobre la tierra. Amén.
Entonces es muy importante. En San Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es importante, como quien dice, bueno, es importante hacer la voluntad de Dios si me considero parte del reino de los cielos. Y la respuesta es totalmente, porque estamos para eso, para servir de instrumentos para que la voluntad de nuestro Rey y Señor sea hecha, y de hecho nosotros la vivimos, nosotros la practicamos, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando. Y de esa manera lo que hacemos es colaborar o ser instrumentos para que ese reino, fíjese, se establezca, ese reino se manifieste sobre la tierra. Ahora, dependiendo, hermano, de cómo sea mi compromiso con la voluntad del Rey, de dicho reino, en esa medida cada uno de nosotros, oiga, vamos a ser capaces de vivir la manifestación real de ese reino. Ante la interrogante, ¿cómo es que se manifiesta el reino de Dios en quienes nos cubrimos de dicho reino? ¿Cómo es que se manifiesta? ¿En qué momento se manifiesta? Se manifiesta cuando hacemos la voluntad de Dios. Amén. O sea, en ese momento ahí está hecha la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra, como para bajar un poquito, hombres, ¿verdad?, amen a sus esposas. Ahí está hecha la voluntad de Dios. Entonces el esfuerzo, ¿verdad?, del hombre tiene que ir exactamente ahí, a amar a su mujer, porque exactamente en esa práctica es que el reino de Dios está prevaleciendo en esa casa, en ese hogar. Y luego le dice pues a la esposa, bueno, que la esposa respete a su marido. Entonces, donde hay un hogar, donde hay el esposo ama a su esposa, o sea, la esposa respeta a su marido, los hijos obedecen a sus padres, entonces, ¿qué es lo que hay? La manifestación del reino de Dios en esa casa. Amén. O sea, es la parte importantísima. Por eso yo digo, qué bueno es que como hijos de Dios, que como cristianos, hermanos, nosotros no estamos en la ignorancia de lo que la vida, o más bien de lo que el Señor nos demanda sobre esta vida. Usted le puede preguntar: yo no sé lo que quiere Dios en mi casa. Usted lo sabe por la palabra de Dios. Yo no sé qué quiere Dios que haga en la iglesia. Usted sabe lo que tiene que hacer. Entonces no somos un pueblo sin visión, sino que sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Y sabemos qué debemos hacer. Y hoy vamos a entender que haciéndolo, nosotros, hermanos, recibimos esa bendición del mismo Dios como Rey, como autoridad, que se manifiesta y manifiesta su reino sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que se manifiesta? Mire, ¿cómo es que logramos ya vivir, ¿verdad?, en la práctica esa manifestación? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a ubicar en nosotros para decir exactamente: llegué, lo estoy viviendo? Esa es la parte que siempre a mí que a mí me gusta, buscar la parte práctica que me diga en qué momento entré, en qué momento llegué, en qué momento estoy ya allí. Porque sí se puede. No es solamente teórico, sino el Señor dice lo que va a pasar, lo que va a suceder. El Espíritu Santo, como fabricante de vidas extraordinarias, quiero decirle, es la persona responsable de que cada uno de nosotros, que somos miembros del reino de los cielos, oiga, vivamos los beneficios, las manifestaciones o las bendiciones planeadas para quienes somos parte del reino de Dios. Va a ser el Espíritu Santo el que va a traer vida, la vida de ese reino. Y vamos a ser testigos cada uno de nosotros que esto de la palabra no es solo teoría.
sino que hay una vivencia, fíjese, verdadera, real, de la cual cada uno de nosotros vamos a testificar, como para decir sobre la tierra, ¿verdad? Y en vida física, yo soy testigo que hay un reino de Dios y que hay un reino de los cielos, que hay un rey cubriendo mi vida, cubriendo mi ser, cubriendo la iglesia del Señor. Y eso de los beneficios y cómo vivirlo y qué vamos a vivir, eso nos lo dice Pablo, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y miren lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo respecto al Espíritu Santo para esa vivencia del reino. Vamos a Romanos 14, 17. Y oiga lo que dice. Porque Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, mire, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo será el responsable de traernos, mire, la vida, la autoridad de nuestro Dios manifestada en nuestra vida, para que nosotros digamos verdaderamente Dios está conmigo, o estoy dentro del reino de Dios. Entonces dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, ¿verdad? No podríamos hablar de un sabor natural, no es así. Dice, no es comida, no es bebida, pero sí dice, si es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya vamos a ver. Entonces será el Espíritu Santo el encargado de hacernos vivir los beneficios que tenemos de estar ahí dentro del reino de Dios. Y esos beneficios tomarán, óigase bien, toman la forma. ¿Qué forma toman esos beneficios? Como para irlo ya ubicando en mí. Bueno, tomarán la forma de justicia, tomarán la forma de paz y tomarán la forma de gozo en el Espíritu Santo. Amén. O sea, de justicia, la justicia de Dios cayendo sobre cada uno de nosotros. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Virtudes, digámoslo, espirituales, de las cuales cada uno de nosotros vamos a poder dar testimonio. Entonces ahí es donde, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me va a conectar directamente con el reino y va a producir en mí, o sea, frutos que no los podría encontrar en ningún lado. Solo es el Espíritu quien los da, quien los produce. Y el punto es, ¿pero cómo? ¿O qué? ¿Cómo identificarlo? Ah, bueno, porque tiene la forma de justicia, de paz y de gozo. Amén. Por eso, por ser tan importante la experiencia con el Espíritu Santo de esa forma, quiero dar 3 consejos que nos permitan a cada uno de nosotros el llegar a disfrutar de ese reino de los cielos manifestado por el Espíritu Santo. Ese es como el reto. ¿Cómo llegar hasta ahí? ¿Verdad? ¿Cómo llegar? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo dar testimonio de ello? Entonces, número uno, hermano, número uno. No ubique el reino de los cielos por lo que mire, por lo que mira o por lo que gusta, sino el reino de los cielos es una experiencia interna, no externa, una experiencia con el Espíritu Santo, pero interna. Dice que no es comida ni es bebida, sino es una experiencia, óigase bien, interna, una experiencia interna en mí, producida por el Espíritu Santo. Entonces dice, porque el reino de los cielos no es comida
ni es bebida, sino es justicia. En San Lucas 17:20 le hicieron una pregunta bien importante. Y él dijo, preguntando, dice, por los fariseos, cuando había preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió: oiga, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá. No es visible, porque aquí dice, el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Entonces no lo vamos a identificar así como, ahí va, mire, ahí está, no tiene la forma, no tiene color, no tiene gusto, no tiene sabor así físico. Dice que es una experiencia interna en el corazón, o sea, en el espíritu de cada uno de quienes somos seguidores del Señor. La experiencia del reino de Dios será una experiencia interna, repito, que adoptará la forma de gozo, de paz, de justicia en el espíritu. Eso es lo que debemos captar, ¿verdad? Porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Solo eso quiero que capten en esta primera. Alguien dirá, pero ¿y por qué yo no siento lo que debo de sentir del Espíritu en mí? Entonces ahí es donde conectamos directamente. El hacer la voluntad de Dios para vivir todos esos beneficios es sumamente importante. Ahí es donde expresamos y decimos el hogar. O sea, y vea bien, lo expreso siempre de esa forma, porque no sé quién nos metió que solamente dentro de la iglesia vivimos la presencia del Espíritu Santo, pero cuando vamos a la casa no sé cómo encontrarme con Él. Por eso yo siempre estoy diciendo y siempre estoy repitiendo, mire, el joven que obedece a su papá tiene la oportunidad de vivir la bendición del reino. Y un hijo, o sea, que tiene paz con su papá, que tiene paz con la autoridad, que tiene aquí y allá, ese joven tendrá la bendición, óigase bien, de ser colmado por el Espíritu Santo de gozo, de paz y de justicia de Dios. A mí eso es lo que no, pero allá en la iglesia está bien, si vamos a recibir, qué bueno. Pero a mí me interesa que lo andemos llevando para todos lados. No que lo saquemos, que lo llevemos a la iglesia y que lo dejemos ahí, y nos vengamos vacíos. Allá en la iglesia, no, en todos lados, Señor. O sea, si hay obediencia a la voluntad de Dios, ahí va a estar el reino de Dios. Ahí va a estar el Espíritu Santo con gozo, o sea, mire, gozo, ¿ve? Gozo. No necesariamente tienen que haber experiencias de Espíritu. Yo no lo veo de esa forma, no lo dice. Pero sí veo paz. En la vida de una persona que hay paz y que hay gozo del Señor, ahí hay algo ocurriendo internamente. Ahí hay algo ocurriendo. Y puede ser que no se exprese como los demás, ¿verdad? Puede ser que no exprese. Pero uno sabe quién es. Uno sabe que hay en esa vida, tranquilo. O sea, ahí está la manifestación. Nos dijeron que si no es así, entonces no hay Espíritu Santo. No es así, no dice la palabra eso. ¿Verdad que no dice? Si no dice, mire, dice, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero no solo para la iglesia, sino para todo lugar. Para todo lugar, ahí estará la presencia del Señor con Él. ¿Y cómo se va a manifestar? La paz te seguirá. El gozo del Señor te seguirá donde quiera que vayas. Amén. Entonces,
Por eso decimos que el hacer la voluntad de Dios es importantísimo. Si queremos verdaderamente vivir esa experiencia constante de tener ese gozo, de tener esa paz conmigo, es importante el hacer la voluntad de Dios. Porque ahí es donde básicamente me quedo conectado, fíjese, a todos los beneficios del reino. El hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso sería lo primero, ¿verdad? No ubica el reino de los cielos por lo que a mí no lo guste, sino el reino de los cielos es una experiencia interna. Es en el corazón, en el espíritu de la persona, donde va a quedar reflejado que verdaderamente hay una experiencia con el Señor. Amén. Interna. Y ya vimos la forma. Número 2, entender que la garantía para la vivencia del reino de Dios y del Espíritu Santo no son las experiencias espirituales, sino la obediencia de todos los días a la palabra del Señor, hermano. Eso es lo que yo he entendido al final. Yo en momentos determinados creí que toda esa manifestación y pompa y aquí, ahí se reflejaba el compromiso de una persona con el Señor. Y con los años me di cuenta que no es así. Que aquellos que pueden brincar, yo no estoy en contra. A mí me gusta danzar para el Señor, a mí me gusta gozarme en el Señor, pero no es mi fin. Decir allí, o sea, si no danzo, entonces no tiene la presencia del Señor. Si no grita, no tiene la presencia de Dios. Si no hace otra cosa, no tiene la presencia de Dios. Yo me voy a gozar en el Señor libremente. Sé que es rico gozarse en el Señor, pero no puedo unir y decir que porque dancé ya quedé comprometido. Yo he visto a gente danzar y luego salir a hacer otra cosa distinta, diferente. Por eso yo no me inclino a ese punto y voy a seguir diciendo toda la vida que la garantía para la vivencia del reino de Dios y el Espíritu Santo no son las experiencias espirituales, sino la obediencia de todos los días a la palabra del Señor. Ahí vas a estar conectado y el Señor no te va a dejar. No te va a dejar en ningún lado. Allí va a estar la presencia de Dios en tu vida. Decir que el gozo y la paz, que la justicia manifestada dentro del reino de Dios no es para vivirla ocasionalmente o solo dentro de los, como decía, cultos de la iglesia, sino es para todos los días y para todo lugar. Amén. Porque mire, hermano, todos los días y en todo lugar necesitamos eso. Necesitamos que el Señor, que la presencia de su reino ande en nosotros o con nosotros todos los días. Fíjese que tenemos en los evangelios el caso del Señor Jesucristo, cuando yendo con sus discípulos en la barca, fueron sorprendidos por una gran tempestad. Y entre los discípulos, dice, entre los discípulos, los discípulos se morían de miedo, ¿se recuerdan? El Señor, sálvanos, no miras que perecemos. Y dice que el Señor, en esas circunstancias, Él estaba durmiendo. O sea, ¿quién puede dormir si sabe que está el huracán Irma ahí cerca de él, para que captemos, ¿verdad? María, Irma, José, todo, hasta el hermano José andaba ahí, no. Y dice que estaba durmiendo. ¿Por qué no leemos en San Marcos 4:37 para ubicarnos? Dice que, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo.